¿Quién no se endeudó una vez? A veces lo haces para cumplir un objetivo, otras veces porque, bueno, no queda otra. Pero cuando las deudas se acumulan, te sacan el sueño, perdés la tranquilidad del día a día, las cosas se complican y ahí es cuando tenés que cambiar. Así que en este video vamos a ver cómo salir de las deudas, qué hacer si estás pagando solamente el mínimo de la tarjeta de crédito, cómo ordenar tus cuentas y sobre todo cómo arrancar de nuevo. Bueno, el otro día vi una nota donde había unos datos de endeudamiento que la verdad que son tremendos. Lo puse acá en un cuadrito en la compu para que lo veamos rápido. Y por ejemplo, acá en Argentina hay hogares con deuda 91%. Cantidad de deuda por hogar, entre 2 y 3 deudas 65%. Y más de 3 deudas un 12%. Miren este, fuentes del endeudamiento bancario. Refinanciación de tarjetas 34%. 19 créditos personales y bueno, después prendarios, hipotecarios y otros. Y miren esto, el impacto del pago de la deuda en los ingresos, o sea, cuánto representa el pago de la deuda lo que cobra cada persona. En este caso, el 28%, la deuda representa más de un 50% de los ingresos. Realmente es una gran problemática acá en Argentina el tema de la deuda, con lo cual me parece interesante para hacerlo acá en un video. Y quisiera también tratar de diferenciar la deuda, porque la deuda no siempre es mala. Existe una deuda que es buena y otra que no lo es tanto. O sea, no es lo mismo endeudarse para comprar una máquina para tu trabajo, que esa máquina te va a permitir, por ejemplo, ser más productivo, ser más rentable, bajar los costos y ganar más plata, que por el contrario, endeudarte, por ejemplo, para comprarte un iPhone. A ver, si lo vas a utilizar para trabajar y que ese celular te va a permitir generar más ingresos, hacer más con menos, bueno, es otra cosa. Pero si simplemente te lo compraste para tenerlo por un gusto, bueno, esa podría llegar a ser una deuda mala, que si vos la sumás con otras deudas puede llegar a volverse algo incontrolable, algo impagable y que a la larga te va a terminar liquidando. Pero bueno, a ver, tampoco quiero decir que nadie se endeudó, de hecho a mí me pasó, a veces me pasa, pero hay que tratar de tener ciertas prioridades, hay que tratar de tener ciertos criterios y tratar de evitarla lo máximo posible. Porque si esto lo haces de forma estructural, o sea, imagínate que tenés un préstamo y después sacás otro préstamo para pagar ese préstamo porque no llegas a pagarlo, o como vimos anteriormente, pagás el mínimo de la tarjeta y cada vez se te va acumulando más y más saldo, bueno, vas a tener una bola de intereses que cuando te quieras dar cuenta no vas a poder pagarlo y va a ser un garrón porque vas a terminar tomando muchas malas decisiones. Como norma general, si una deuda es planificada, tiene un objetivo, es una deuda buena. Ahora, si una deuda la tomás porque no te queda otra, es algo muy tóxico para nuestras finanzas y tenemos que tratar de erradicarlo lo antes posible. Y algo muy interesante para charlar acá en el video es que es ver las tasas de los préstamos acá en Argentina y analizar así rápido a ver si están caras, si están baratas y demás. Vamos a la compu así rápido a ver las tasas de los plazos fijos al momento de grabar este video. Vean, están más o menos todas en el rango del 30% anual. Entonces, para tener un poco un paralelismo y demás y verlo con los préstamos, porque casi que ese es uno de los negocios principales del banco. O sea, ellos ofrecen plazos fijos a 30%, pero también ofrecen préstamos. O sea, hacen un pasamano, digamos, en líneas generales, ¿no? Obviamente. Con lo cual, la tasa del préstamo tendría que ser mayor a la del plazo fijo. Pero ¿cuánto mayor? ¿Un 10%? ¿Un 20%? ¿Un 100% mayor? ¿El triple o más? Bueno, eso está pasando hoy en día acá en Argentina. Si bien la inflación está a la baja, esto no quiere decir que no haya inflación, sino que la inflación se desacelera, o sea, sube a un ritmo menor, con lo cual eso hizo que las tasas bajen, o sea, que el plazo fijo pague menos, que las billeteras virtuales paguen menos, que un montón de inversiones de tasa fija paguen menos. ¿Por qué? Porque bueno, se va ajustando a la coyuntura del país y de la moneda del peso argentino. Ahora, esto debería a la larga abaratar los préstamos, pero bueno, no es así. Acá en Argentina hoy en día tomar un préstamo es carísimo, es carísimo. En la mayoría de los bancos lo que te van a mostrar siempre es la TNA, que es la tasa anual del préstamo. Pero vos lo que tenés que ver es el costo financiero total, porque tiene cargos administrativos, tiene impuestos y demás. Con lo cual, esa es la tasa que vos deberías comparar para tener en cuenta si va a ser pagable el préstamo, si va a tener sentido sacarlo y demás. Te voy a mostrar acá en el banco que utilizo yo, no para quemarlo, sino porque es el que uso yo. De hecho, es un banco muy bueno y lo recomiendo
recomiendo que lo utilicen porque la verdad está bien. Pero bueno, todos los bancos están más o menos en la misma línea. De hecho, si querés tener una cuenta del banco francés, te dejo un link en el primer comentario para que tengas una cuenta gratuita por 12 meses con una tarjeta de crédito y demás. Pero prestemos atención a esto. Miren el préstamo que me ofrecen. Bueno, hasta 19 millones de pesos a una tasa fija de 67%. Digamos que comparado a un plazo fijo sería un poquito más del doble. Pero, ¿qué pasa? Esta es la TNA que vimos recién, que hay que agregarle cargos administrativos e impuestos. Entonces, el costo financiero total termina siendo de 116%. Con lo cual, esto inevitablemente debería bajar, o sea, la tasa de los préstamos no puede seguir así de alta y me parece que no es un momento para sacar un préstamo, al menos con este tipo de tasas, teniendo en cuenta que la tasa del plazo fijo es de 30%. Pensá que 116% es casi el cuádruple de lo que paga un plazo fijo. Con esto quiero decir que es un negocio ultra redondo para todo tipo de bancos. Y ni que hablar de billeteras virtuales que te piden muchísimo menos. Por ejemplo, así rápido, y no para quemarlo ni nada por el estilo, pero lo tengo acá muy rápido para verlo. En Mercado Pago tenemos una TNA del 104% y un costo financiero de 230% en un préstamo a 12 cuotas. O sea, es tremendo. Y no solo pasa en Mercado Pago, sino que pasa en todas las billeteras virtuales y como vimos también en los bancos. Ni que hablar si vas a una financiera que no la conoce nadie, a una financiera o esas que te cobran por día, te liquidan. Así que espero que viendo este video, si tenés la posibilidad de sacar un préstamo o no sacarlo y esperar, por favor no lo saques y espera que en algún momento tendría que esto tender a la baja, tendría que achicarse esa brecha para que el crédito pueda llegar a ser algo que impulse las industrias, que impulse los pequeños emprendimientos para poder tener una deuda buena a un costo razonable, porque no podemos pagar el triple, el cuádruple o un por 8 de lo que se paga un plazo fijo. Así que bueno, esto es el previo. Si es que todavía vos no estás endeudado, tendrías que ver estos temas porque son muy importantes para tener una finanza saludable, para tener tranquilidad y poder dormir bien. Ahora, ¿qué pasa si vos ya estás endeudado? Si ya estás en ese grupo de personas que refinancian la tarjeta de crédito, que tienen muchas deudas, que ni siquiera saben exactamente cuántas deudas tienen, cuál es la que más paga, cuál es la que menos paga, cómo la podemos tratar de ir desarmando para poder en el largo del tiempo dejar de estar en deuda con todo. Bueno, es muy importante que empieces a hacer este tipo de cosas. Lo primero es anotar todas las deudas que tenés, saber qué banco es, qué billetera virtual es, si le debes a un amigo, si le debes a un pariente, si le debes a una financiera, cuánto tiempo tardás en devolverla, cuántas cuotas te quedan, qué tasa tiene ese préstamo. Es muy importante que sepas y si podés hacerlo, porque quizás tenés un préstamo bastante viejo con una tasa mucho más alta, porque creas o no, antes estaban más altas todavía, entonces quizás refinanciándolo consigas una tasa menor, con lo cual te sale más barato o incluso puedas extenderlo un poco más quizás por la misma tasa. O también si por ejemplo tenés dinero, pudiste acumular dinero por más que tengas una deuda y no estés en mora, ponele, quizá adelantando el pago te sacás un montón de intereses y te sale más barato. Eso lo podés ir evaluando vos, salvo obviamente una decisión que toma cada uno, pero es muy interesante empezar a ver eso. Hay muchas cosas también que compramos al pedo y las podemos vender para poder agilizar ese proceso, poder desendeudarnos lo antes posible para tener una tranquilidad y endeudarnos solamente o en la medida que podamos endeudarnos para tener un mejor trabajo, para poder vender más, para poder ser más productivos, para poder rentabilizar nuestro emprendimiento. Pero tratar en la medida que sea posible de no endeudarse de una forma mala, de una forma sin saber, sin presupuestarlo, sin tener con certeza sabido si vamos a poder pagar esa deuda y que ese monto de cuota no sea mayor al 25% de nuestro sueldo, de nuestro ingreso. Ya es quizás un límite fuerte porque vos después pensás que tenés que vivir también. A ver, si tenés un sueldo súper alto, te chupa un huevo, ¿estamos de acuerdo? Pero si estás medio jugado, bueno, ten en cuenta ese tipo de cosas. Lo mismo, el pago mínimo de la tarjeta de crédito. Hay mucha gente que no sabe que eso es una de las peores cosas que podés hacer hoy en día. Hay veces que te conviene pedir un préstamo, pagar la tarjeta de crédito y después seguir pagando el préstamo, que pagar solamente el mínimo de la tarjeta
y que cada mes se te acumule la deuda del periodo anterior, eso te va a generar intereses y vas a tener intereses sobre intereses y va a ser un quilombo y va a ser imposible de pagar. Entonces, el mínimo de la tarjeta de crédito tenés que tratar de que no sea una opción. A ver, hay veces que la tarjeta de crédito vence antes de que vos cobres. Bueno, eventualmente es un riesgo también, pero si pasan un par de días, bueno, vas a tener un par de intereses que no te va a resultar significativo. No hay que tratar de llegar a ese momento porque tendríamos que poder pagar toda la deuda e incluso si compramos cosas en cuotas, idealmente lo tendríamos que hacer ya teniendo el dinero y solamente por una decisión financiera. ¿Estamos de acuerdo? A ver, antes era muy beneficioso comprar muchas cosas en una cuota y pagarla después del vencimiento de la tarjeta con dinero. Entonces, si vos tenías dinero en la cuenta y lo ibas a comprar de todos modos, siempre te convenía patearlo porque la tasa pagaba un montón y el hacerlo ahora con dinero en cuenta o el mes que viene realmente hacía la diferencia. Hoy no hay mucha diferencia con eso y si no sabes utilizar bien la tarjeta de crédito puede ser un peligro y puede terminar fundido. Ahora, para tratar de liberarnos de la deuda, hay dos métodos que son muy conocidos, que están muy buenos para implementarlos, y uno es mejor de forma psicológica, digamos, y otro es mejor de forma matemática. El primero se llama bola de nieve y posta es real que funciona mejor psicológicamente porque tenés que ordenar las deudas de la más chiquita a la más grande y empezar a pagar las más chiquitas. ¿Por qué? Porque es más fácil así, te va a motivar, vas a tener varios logros porque la deuda más chiquita va a ser fácil de pagar. Entonces, si bueno, estoy motivado, voy a pagar la segunda más chiquita y así vas de a poco. Cuando te quieras dar cuenta, no vas a tener deudas. Después está la otra que se llama cascada, que tenés que ordenarla de la mayor tasa a la menor tasa y empezar a pagar la de mayor tasa. ¿Por qué? Porque vas a pagar menos intereses. Pero puede ser que la de mayor tasa sea la deuda más grande y tardes muchísimo en pagarla, cosa que te desmotive y sea más difícil aun cuando matemáticamente es más fácil. Cualquiera de las dos que elijas es un buen punto de partida para tratar de salir de las deudas lo antes posible. Una vez que saliste de las deudas, primero, bueno, felicitaciones. Y aunque no hayas salido, aunque empieces a salir, es importante ver cómo empezar de nuevo para no volver a caer de nuevo en esa bola de deuda destructiva, porque la verdad que te liquida. Tenés que empezar a manejar mejor tus finanzas. Tenés que empezar a anotar todo lo que gastás para saber dónde se te va la guita y priorizar lo necesario y lo que te hace bien. Vas a detectar que hay un montón de cosas que no te suman en nada y las podés sacar de tu vida y otras que sí o sí las vas a tener que tener y lo vas a hacer todo el tiempo y aunque sea un gasto innecesario te va a hacer bien a tu vida. Por ejemplo, a mí me encanta jugar al pádel, es caro, pero para mí, por más que sea algo innecesario, me suma muchísimo a mi vida y prefiero gastar en eso antes que gastar en alguna otra boludez que no lo voy a usar nunca y no me suma en absolutamente nada. Otra cosa que parece una boludez, pero no, es que te prepares un presupuesto para el mes siguiente. Ya sabiendo todo lo que gastás, más o menos tenés un presupuesto de lo que vas a poder gastar el mes que viene y cumplirlo. Hasta este importe puedo gastar en salidas, hasta este importe puedo gastar en gustitos, hasta este importe puedo gastar en delivery. Si vos te pasás de ese importe, no utilices la tarjeta de crédito si no tenés dinero. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no va a empezar a pasar lo mismo y vas a estar de vuelta en el mismo loop que empezaste. Así que preparar un presupuesto y cumplirlo es muy importante para poder tener los gastos estabilizados y tener certeza y no tener que volver a sacar un préstamo que no te convenga y que no te sume a tu vida. Cuando esto esté estabilizado o de mientras lo estés haciendo, es fundamental y esto te va a cambiar la vida, empezar a tener un ahorro de emergencia. ¿A qué me refiero con esto? Dinero que esté disponible por si pasa algo, por si me la mando, por si tengo que cambiar el auto, por si hay un problema que tengo que pagarlo sí o sí y no me voy a endeudar, lo que sea. El ahorro de emergencia tiene que ser de 2 a 3 meses, si es más, mejor, más de 6 ya no, porque es un montón y me parece que es al pedo, ya cuando superas eso empecé a invertirlo, pero tener un ahorro de emergencia en algo líquido, en algo certero y seguro, te va a dar una tranquilidad que vas a estar en las antípodas de estar endeudado. ¿Por qué? Porque ya sabes que si te quedas sin trabajo, que si
si pasa algo fuerte o necesitas cambiar tu herramienta de trabajo, no vas a tener que recurrir a un préstamo, no vas a tener que endeudarte, sino que tenés ese dinero para salvarte y después con el correr del tiempo, cuando todo vuelve a la normalidad, empezás a generar de vuelta ese ahorro de emergencia y después parte de ese ahorro, ya si estás sobrado, si estás bien, si te acomodaste financieramente y cambiaste determinados hábitos, vas a poder invertir parte de ese ahorro. Así que dejame un comentario si vos estás en esa posición, si pudiste salir de las deudas, si te sirvió este video, lo que sea. Nos vemos en el próximo.